Cuando escuchamos la palabra compromiso, se generan en nosotros sentimientos contradictorios. Por un lado, la palabra compromiso nos da mucho miedo. Nos da miedo porque implica como atarnos a hacer algo con alguien. Y eso no sabremos si podremos ser, o si nos cambiarán los sentimientos, o si algo pasará, y nos produce miedo. Y en la sociedad en la que vivimos tú y yo, en la época actual, pues lo vemos como efectivamente el compromiso cuesta muchísimo y nos da mucho miedo. Por eso, por desgracia, vemos, ¿no?, que hay pues tanta gente que le cuesta pues dar el paso, pues por ejemplo, para casarse, ¿no? Y por desgracia, pues hay menos matrimonios porque la gente pues tiene miedo al compromiso, a comprometerse. Y nosotros lo notamos también cuando alguien pues nos pide hacer algo, cómo nos cuesta comprometernos, ¿no? Incluso a veces también en cosas pues un poco que no tengan que ver con Dios o cosas tan serias, sino a veces, pues oye, pues una temporada o comprometernos a algo, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo que un chaval pues le costaba muchísimo comprometerse, ¿no? En un equipo de fútbol porque no sabía si iba a poder estar en los entrenamientos o si iba a poder seguir fiel a ese plan. Y efectivamente el compromiso pues nos genera miedo. Ahora bien, por otro lado, cuando escuchamos el compromiso que tienen las personas con nosotros, se lo reclamamos. Le exigimos a las personas que se comprometan con nosotros. De hecho, lo que más nos duele de las personas es cuando fallan ese compromiso, ¿no? Las personas que nos son más queridas y que a lo mejor pues no han sido fieles a ese compromiso, pues nos duele un montón. Y exigimos a las personas que si tienen que estar cerca de nosotros, tienen que estar comprometidas con nosotros. Y es algo que exigimos. Por eso tiene ese sentimiento contradictorio, por un lado de miedo y por otro lado de exigencia. Necesitamos exigir ese compromiso. Pues bien, tú y yo que estamos haciendo este rato de oración sobre esto, sobre el compromiso, creo que es interesante enfocarlo no desde el punto de vista nuestro, que ya hemos visto que es contradictorio, sino verlo desde el punto de vista de Dios. Porque Dios hace un poco lo contrario. Nos debería como exigir compromiso y debería darle miedo a comprometerse con el hombre. Pero lo hace al revés. Dios siempre se compromete, Dios siempre da su palabra, aunque el hombre no sea fiel. Si Él ha dado su palabra se cumple, aunque nosotros no lo hagamos. La Biblia está llena de ejemplos de esto, de cómo Dios pues siempre es fiel. Todo el Antiguo Testamento en el fondo es la historia de la fidelidad de Dios, de ese Dios que es fiel al pueblo, que ha hecho una alianza con él y que ha ido renovando en distintos momentos, y cómo el pueblo es infiel a esa llamada. Pero Dios sigue llamándole al pueblo, sigue estando ahí cumpliendo su palabra. En ese sentido hay una historia muy bonita que es la del rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel, ¿no? El primero fue el rey Saúl. Lo que pasa es que Saúl pues no fue fiel a Dios y le desobedeció un mandato que le dio Dios expresamente, lo desobedeció. Pero no solo desobedeció, sino que cuando se le pidió cuentas de por qué había desobedecido, empezó a excusarse, ¿no? Y empezó a decir, intentar como engañar un poco a Dios, ¿no? Que claro, es que a Dios no se le puede engañar. Y entonces Dios lo rechazó. Y entonces sustituyó otro rey, que era el rey David. Pues bien, el rey David le prometió y le dijo, bueno, en un momento dado diciendo fue una promesa, le dijo, bueno, ya verás, uno de tus descendientes heredará tu reino y tu reino durará por siempre. Le promete un reinado eterno. Pues bien, después de haberle prometido al rey David ese reino eterno, el rey David cometerá 2 pecados graves. Uno de ellos será, pues, quedarse con la mujer de Urías y matar a Urías, o bueno, no directamente, indirectamente, pero él era el asesinato se le imputa al rey David de Urías. Y luego después también pues tuvo otro pecado, ¿no? Hizo una cosa mala a los ojos de Dios, ¿no? Pues bien, después de esos 2 pecados, Dios podía haberle rechazado al rey David. Pero no lo rechazó, sino que es más, le dijo, yo te he prometido que tu reino va a durar para siempre. Y aunque tú no me has sido fiel, yo te voy a ser fiel. De hecho, efectivamente, luego después del rey David le sucede el rey Salomón. El rey Salomón al principio es muy fiel a Dios, pero luego al final de su vida pues es infiel, ¿no? Y va, aparte de orar a Dios, pues buscará otros dioses y dará culto a otros dioses. Y entonces hay un profeta que se le aparece a Salomón y le dice,
bueno, has sido infiel. Entonces tu reino va a ser dividido. Y dice, pero no lo haremos durante tu mandato, sino en la época de tu hijo, por, por, por fidelidad a tu padre David. Y es bonito, ¿no? Porque efectivamente, como después a la muerte de Salomón, le sucede a su hijo y dividen el reino. Pero Dios le había prometido a David que su reino iba a durar para siempre. Y esto se cumple en Jesucristo. Jesucristo es hijo de David, es descendiente del rey David y él es el rey eterno, porque Dios siempre es fiel a su palabra. Nosotros los hombres nos cuesta y muchas veces no somos fieles a la palabra con Dios, pero Dios siempre es fiel. Por eso cuando escuchemos la palabra compromiso y vemos a veces a nosotros nos da tanto miedo, tenemos que mirarla no desde el punto de vista nuestro, sino verla desde el punto de vista de Dios. De ese Dios que sí que es fiel, de ese Dios que se ha comprometido con el hombre, que se ha comprometido a darnos todas las gracias necesarias para que tú y yo vayamos al cielo. Lo que pasa es que no nos puede obligar. Dios nos quiere libres y no nos obliga a hacer las cosas. Pero Él nos dice, yo estoy aquí. Yo soy el Dios fiel a las promesas. Yo te he prometido que voy a estar contigo, ¿no? Jesús en el Evangelio nos ha prometido, por ejemplo, en la última cena, le promete a los apóstoles que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no podemos dudar. Cuando tú y yo escuchamos la palabra compromiso y a veces podemos ser infieles a algún compromiso que tengamos con Dios, no dudemos, porque aunque nosotros hayamos sido infieles, Dios siempre es fiel. Pues vamos a acudir a nuestra Madre, la Virgen, ¿no? La Virgen fiel, ¿no? Que hacemos en el rosario, para que ella, cuando nosotros nos den un poco el miedo, que nos dé la fuerza necesaria para lanzarnos a adquirir esos compromisos con Dios.